Bueno, el proyecto Caminos a la Resiliencia realmente nació hace más o menos 13 años. Nació en una cooperación con la Universidad de Dalhousie de Canadá. En esa primera instancia lo que se hizo fue diseñar un instrumento para un test para validar, medir la resiliencia en jóvenes. En este proyecto empezamos 15 ciudades de todo el mundo a validar un instrumento que constaba en ese momento de 58 preguntas. Posteriormente ya se sacó un artículo, se publicó todo y se crearon unas alianzas muy positivas con los demás países. Era que empezar a trabajar resiliencia, digamos que era algo muy novedoso para el momento, sigue siéndolo, pero era mucho más novedoso para ese momento, 2007-2008, porque nosotros veníamos en Medellín y en Colombia de una trayectoria de 20-30 años de estar mirando, en este caso, a los jóvenes a partir de sus problemáticas, ¿cierto? Entonces se hablaba de los jóvenes desde jóvenes violentos, inclusive la misma literatura científica y sobre violencia hablaba en ese momento mucho de la violencia juvenil y lo nombraban como violencia juvenil. Plantear la resiliencia entonces era algo completamente diferente porque ya no era hablemos de lo negativo de los jóvenes, sino que la propuesta era ¿qué tienen los jóvenes de bueno para ofrecer? ¿Qué es lo positivo de los jóvenes? ¿Quiénes son los jóvenes buenos? Es decir, entonces empezamos como en el equipo a hablar mucho ya como de una forma diferente de ver los jóvenes, paralelo al que se iba discutiendo el proyecto Caminos a la Resiliencia. Y así fue que nació, empezamos todos a trabajar de unas culturas muy variadas, con diversos intereses y percepciones de que la resiliencia, para poder trabajar en conjunto y producir un conocimiento que fuera útil en diferentes culturas. La importancia de ese proyecto pues radicaba en entender que había cuestiones que eran culturalmente transmisibles y que la resiliencia, ese proceso de poder superar las adversidades y salir adelante, estaba marcado también por características del contexto. Eso también era muy importante porque el contexto de Medellín nos presentaba unas cosas, nos presentaba unas situaciones de violencia, pero también nos presentaba unas situaciones de poder salir adelante, de trabajo comunitario, de la solidaridad, del altruismo. Entonces digamos que eso llevó a pensar en qué otras alternativas había para el conflicto, no únicamente lo que era la mitigación a punta de acabar con las faltas, sino también empezar a pensar otras alternativas de tipo comunitario, de tipo social y de tipo individual y familiar que pudieran promover mejores estilos de vida, unos mejores resultados y una mejor adaptación hacia los problemas que la gente venía viviendo. Entonces, digamos que ahí lo que aportó el tema como tema al enfoque de trabajo de prevención de la violencia era llevar la mirada hacia una forma positiva de ver los jóvenes. Eso pues fue bien interesante porque pensemos en los indicadores positivos para ver los jóvenes. Y digamos que dos problemas metodológicos que se enfrentó en ese momento del inicio tuvieron que ver con qué estudios hay en nuestro medio sobre resiliencia en jóvenes, porque la resiliencia también puede ser comunitaria, familiar, y lo que encontramos a ese momento era que no había, y realmente aún sigue no habiendo. Hay estudios en Latinoamérica y en el mundo, pero realmente en Colombia mucho menos que en el resto, entonces fue bien difícil encontrar estos estudios en Colombia y esto llevó pues como a mayores exigencias para el equipo porque al no haber estudios no habían instrumentos de medición y esto llevó a que por iniciativa del Dr. Duque pues se planteara un instrumento para medir resiliencia en jóvenes y de allí surgió el instrumento que se llama CIRM, que es un cuestionario para evaluar conductas resilientes en jóvenes y que en este momento está validado y puede ser una herramienta bien importante para detectar estas cualidades positivas en los jóvenes. También recuerdo mucho que en la recolección de información tuvimos muchos problemas porque en ese momento que estábamos recogiendo empezó otra vez la violencia en los barrios, entonces tocaba suspender recolección, programar para otro día, negociar mucho con la comunidad y con Dios. Eso fue un proceso que incluso prolongó la recolección un poco más de lo que esperábamos. Pero los resultados son diversos. Un resultado que yo considero es esencial es un tema que tiene que ver que finalmente las personas logran salir adelante en la medida en la que puedan encontrar una serie de recursos. Esos recursos pueden ser de tipo institucional, pero
también puede ser recursos que tienen que ver con la relación con otras personas. En definitiva, yo no siento que nosotros digamos cosas muy novedosas dentro del proyecto, pero sí siento que se hace un énfasis muy importante, y es que para que las personas puedan salir adelante siempre van a requerir algo de bondad. Finalmente, para que un joven encuentre un recurso, una oportunidad, siempre va a aparecer la bondad de una persona que lo apoya, que lo escucha, que le brinda consejos, que también le brinda disciplina o que lo regaña cuando es el momento, pero sobre todo que está muy interesado en cubrir esas necesidades. Me parece muy significativo un resultado en particular, y es poder pensar que la resiliencia es un proceso que se aprende. Cuando yo digo esto, inmediatamente la pregunta que surge es ¿y cómo se aprende la resiliencia? Y se aprende de diversas formas, a través de la relación significativa que una persona establece con un adulto, y ese adulto debe tener unas características particulares, debe escuchar a ese joven, debe brindar afecto, debe estar disponible, debe ser una guía para su proyecto de vida, pero también debe poner en contacto al joven con diferentes recursos de tipo material, económico, afectivo, y esto a su vez le va ayudando a ese joven a construirse una identidad y a empezar a trabajar por sus ideales y por lo que quiere. Mi primera experiencia en el proyecto fue en la mesa de resiliencia. Me había llamado mucho la atención cómo la resiliencia es un tema también acogido por los prestadores de servicios, y realmente vi que ellos están muy interesados por conocer qué es la resiliencia, cómo se puede promover, compartir sus experiencias con los jóvenes. Me pareció un proceso muy valioso en el que se llevan este espacio de participación social, porque ellos están reconociendo las posibilidades que tienen desde sus servicios de promover resiliencia y de ayudar a los jóvenes, de poder identificar esos aspectos que faltan o que deben modificar en su relación con sus funciones, para que este afrontamiento positivo de la adversidad pueda enseñarse a los jóvenes, o al menos apoyarse y promoverlo. Digamos que una parte importante de este proyecto y en la cual se ha querido enfocar dentro de la cualificación de los servicios es que los servicios no solamente sean buenos en cuanto a infraestructura o en cuanto al cumplimiento de metas. Un resultado que yo creo importante es que los servicios transmitan bondad, es decir, que cuando un joven asista a un servicio de salud, al colegio, asista a un servicio cultural, asista a un grupo de teatro, a un grupo de oración o a un grupo deportivo, encuentre en ese grupo una serie de relaciones significativas, unas relaciones que le brinden bondad, que el joven tenga la posibilidad de recibir o de tener una persona que le dé apoyo. El proyecto en este momento se encuentra en un punto bien importante. Estamos diseñando un programa para promover la resiliencia a nivel de ciudad, y si el programa nos queda bien diseñado como nos va a quedar, creo que puede convertirse en un programa o en una estrategia que puede pensarse a nivel nacional. Bueno, el futuro del proyecto de resiliencia básicamente es que cuando tengamos el programa diseñado, lo que queremos es poder implementarlo y capacitar familias, jóvenes y profesionales en este programa. Inicialmente vamos a comenzar capacitando profesionales e instituciones en cómo promover la resiliencia, y lo que deseamos es hacer esa capacitación y evaluar si eso realmente tiene efecto en los jóvenes, si realmente mejoran sus capacidades, si se incrementa la resiliencia. Esa es como la visión a corto plazo, poder implementar y evaluar y poder expandir ese modelo teórico a toda la ciudad, ¿cierto? Que ese modelo para atención, que ese modelo de la resiliencia se expanda en la ciudad, hacerle más difusión, hacerle más medios de comunicación como este, que esto sea algo que todo el mundo conozca y pueda empezar a implementarlo en su institución. Entonces participamos en este momento en los temas de reelaboración de la política pública de juventud, y la universidad y específicamente este proyecto empieza a ganar pues también como un conocimiento y un posicionamiento en la ciudad en cuanto a los temas de resiliencia, porque pues se ha tenido la oportunidad de ahondar teóricamente en el concepto, pero también empezar a proponer estrategias de integración y articulación de los diferentes actores.
en esa misma lógica de generar mejores servicios, lo que hemos empezado a encontrar es que existen problemas en la articulación de los diferentes sectores y programas. Y el proyecto ha servido como una especie de ungüento, como una especie de mecanismo que permite a los diferentes ladrillos que podrían ser los programas estar juntos a través de las herramientas de participación que se generan como la mesa de resiliencia, pero también los espacios y los encuentros académicos que se van dando en la ciudad. Entonces digamos que ahí es un punto importante y es porque finalmente las iniciativas se empiezan a juntar con base en un interés común y es generar mejores cuestiones y mejor calidad de vida para las personas con las cuales se trabaja. El proyecto Caminos a la Resiliencia, diría yo que si continuamos nosotros como Universidad de Antioquia en unión con los entes gubernamentales como la Secretaría de Juventud, la Secretaría de Gobierno y otras instancias municipales, departamentales y nacionales, podría dar una gran contribución para el trabajo con jóvenes, no solamente en el departamento, sino en el país. Porque me parece que es una forma, un aporte muy desde la salud pública, pero también muy pertinente al trabajo que se hace con jóvenes. Entonces, es un trabajo interinstitucional, es un trabajo intersectorial y en el que hay muchísimas posibilidades de que los jóvenes participen. Sobre todo una cuestión importante y es que es el trabajo en red. La experiencia que ha mostrado el proyecto es que es posible trabajar en red dentro de las instituciones, en este caso en el ámbito municipal, pero ideal sería poder empezar a integrar instituciones de otras regiones del país o de otros países incluso. Existen redes en Latinoamérica y en Iberoamérica en el trabajo con resiliencia, entonces también empezar a pertenecer dentro de esas redes. Otro punto importante es el tema de la evaluación y de la evidencia en cuanto a los programas. ¿Qué nos interesa? Pues poder mirar si los programas que se proponen a partir de esas iniciativas de resiliencia se pueden evaluar y qué tanto la evaluación es positiva. Digamos que en los temas del trabajo social se hacen muchas cosas, se interviene mucho, pero es poco lo que se evalúa. Entonces, en la medida en la que nosotros podamos empezar a generar mejores procesos de evaluación, mejores procesos de saber qué es lo que estamos haciendo y para qué sirve lo que estamos haciendo, entonces podríamos llegar a pensar en estrategias que puedan ser sostenibles en el tiempo, que sean reconocidas dentro de los ámbitos de financiación tanto a nivel nacional como internacional y sobre todo pues el tema de la sostenibilidad y la continuidad de los procesos, que ha sido un tema pues que ha aquejado a muchos programas que han sido exitosos en la ciudad a nivel nacional y seguramente pues en todo el contexto latinoamericano.